Vivimos en un mundo complejo de múltiples actividades que nos mantienen ocupados. Gran parte de nosotros ocupamos nuestro tiempo en resolver problemas de la vida cotidiana y no nos preocupamos por reflexionar lo que pasa en nuestro planeta. Tantas son las cosas que hacemos o que realizamos que darle tiempo a esto de reflexionar parece imposible. Hablemos de filosofía. Existen diversos pensadores que atribuyen a la filosofía, y una de las más antiguas definiciones fue aportada por Pitágoras. Él no decía ser sabio, sino un amante de la sabiduría, un simple filósofo. Fue así el primero en hablar de filosofía. Ya que la filosofía, en términos etimológicos, significa amor a la sabiduría, es un tipo peculiar de pensamiento porque trata de entender la existencia del ser humano y sus relaciones con la sociedad y la naturaleza. Es así, un objetivo de la filosofía es entender el sentido a las cosas que día a día hacemos. Ahora bien, hablemos de la filosofía que tenían las culturas mesoamericanas. Antes de hablar de esto, tenemos que mencionar que al conjunto de normas, tradiciones, formas de pensar y formas de comportamiento se le denominan cultura mesoamericana. En la actual República Mexicana, al sur de Veracruz y al oriente de Tabasco, entre el río Grijalva, ahí nació la cultura olmeca, ahí fundaron sus centros ceremoniales. Los olmecas fueron los más antiguos escultores de Mesoamérica. Constituyeron un pueblo guiado por gobernantes cuyos retratos son las cabezas colosales. Debido a la construcción y conservación de sus centros ceremoniales, se cree que su gobierno fue teocrático. Vaya, aquel que está gobernado por alguien que se hace pasar como hijo o seguido por Dios, y por lo tanto este gobernador es una divinidad. Esta civilización olmeca se constituyó principalmente por 3 centros ceremoniales, La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Su religión se basó principalmente en los cultos. Esta era politeísta y a todos sus dioses los relacionaban con la agricultura y otros elementos como el agua, el sol y los volcanes. El centro de su religión era el culto. Bueno, o también se cree que su religión pudo ser dinástica, ya que sus dioses se relacionaban con sus gobernantes y esos gobernantes tenían poderes sobrenaturales y todos utilizaban una figura de animal como símbolo que los identificaba. Otra de las culturas que alcanzaron su esplendor en el periodo clásico fue la cultura maya. La zona maya estaba dividida en muchas ciudades, los cuales eran señorías. Los mayas destacaban por su sabiduría. Desarrollaron un sistema de escritura mediante dibujos, los cuales representaban ideas, palabras o sonidos. Son reconocidos como magníficos astrónomos y matemáticos. Fascinados por el cielo y la armonía del cosmos, los mayas observaron incansablemente el firmamento y fueron sabios en el movimiento de los astros. El núcleo que daba sentido a su vida era la religión. La religión se desarrollaba alrededor de los rituales y esas ceremonias eran dirigidas a los sacerdotes. Los mayas, al creer en la inmortalidad de la conciencia, el alma y del espíritu, veían la muerte con demasiada calma y con mucha naturalidad. Los mayas no observaron los astros o cuerpos celestes nada más porque sí, sino porque sus siembras se veían afectadas debido a la falta de lluvias y al ser estos un pueblo totalmente agrícola. La cosmología maya era una filosofía viviente que puede parecer excesivo a personas modernas. Según su filosofía, cada persona se veía influenciada por fuerzas específicas llamadas nahuales. El nahual de cada persona marca su característica, potencialidades, así también como sus defectos. Y su espiritualidad era lo más grande, todo giraba en torno a ella. Los aztecas fueron la última gran civilización mesoamericana previa a la conquista, lo cual truncó su desarrollo.
A pesar de haber sido contemporáneos con los europeos que vinieron al Nuevo Mundo en el siglo XVI, su cultura desapareció de forma tan rápida y completa que en la actualidad es bien poca la información con seguridad que se sabe sobre la forma de pensar de estos habitantes del altiplano mexicano. Los conceptos filosóficos de los aztecas eran realmente complejos, pero al igual que sucedió con sus predecesores, el modelo cósmico que tenían solo ha llegado mediante referencias indicadas y en forma incompleta. La importancia de los toltecas para toda Mesoamérica es innegable. Su idea religiosa tuvo un impacto sin precedentes. Los mismos aztecas, quienes lo consideraban como los impulsores de todas las culturas, tomaron una de las principales aportaciones de los toltecas a la religión mesoamericana, como el rito a Quetzalcóatl. Este hecho tomó una gran importancia a partir de la conquista de México. Como toda cultura mesoamericana, los toltecas le rindieron culto a muchos dioses. Los más destacados entre ellos eran Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, dos de los dioses más enigmáticos de la época prehispánica. El hecho de que se les rindiera tributo a estos dioses por naturaleza ocasionó la caída del imperio. Al caer el imperio tolteca, marcó el fin de la época clásica. Los dioses eran tan importantes que se les consideraba a la época clásica una de las culturas teocráticas, y el caso de los toltecas no es una exclusión. Los sacerdotes de los dioses eran los verdaderos gobernantes, no los reyes. Los sacerdotes dictaban sus interpretaciones de los deseos de los dioses, los cuales formaban una parte extremadamente importante en la vida diaria de los toltecas. Sus interpretaciones tenían un gran peso sobre el pueblo. La cultura teotihuacana es una cultura de las más misteriosas de México, debido a que desaparecieron antes de la llegada de los españoles a México. La política era regida por líderes religiosos. Los sacerdotes eran las personas que centraban los conocimientos científicos que eran importantes para su desarrollo y su supervivencia. Esta cultura también tuvo una religión politeísta y su gobierno era teocrático. Muchos de sus dioses fueron tomados de las culturas anteriores. Los teotihuacanos participaron en los sacrificios humanos y animales. También se sabe que los pobladores teotihuacanos fueron muy religiosos y por ello se encontraron muchísimos objetos religiosos y contienen más templos que cualquier sociedad mesoamericana. Los mexicas fueron el último grupo mesoamericano que condensó una rica y compleja tradición religiosa, política y gastronómica desarrollada en los pueblos de Mesoamérica a lo largo de muchos siglos. El imperio mexica, llamado Triple Alianza, fue iniciada por una alianza militar de 3 ciudades que fueron Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. Al frente de cada uno de estos había un tlatoani, que era la máxima autoridad de estas ciudades. La religión mexica fue una síntesis de todas las creencias anteriores mencionadas de los pueblos mesoamericanos, de una complejidad que implicaba la existencia de la misma, la creación del universo y de la situación del ser humano respecto a lo divino, ligado estrechamente a la agricultura y a la lluvia. Bueno, llegamos a la conclusión de que el pensamiento filosófico de las culturas mesoamericanas fue naturalista, ya que podemos ver reflejado esto en su religión. Pues ellos, al no encontrar una explicación, digamos, materialista del origen de las cosas, optaban por darle vida a todos los fenómenos naturales. Y por esa razón desarrollaron lo que nosotros conocemos o llamamos como pensamiento cósmico. Vaya, vivían en armonía con el universo. Ellos no podían escabullir la tierra porque ellos decían que era algo sagrado para ellos. Ellos respetaban mucho sus creencias. De igual manera, para ellos el agua era algo sagrado y todo en su conjunto estaba íntimamente relacionado.
Bueno, también decían que si caía un árbol caía una estrella. Esto quiere decir que tenían un alto nivel filosófico en cuanto al porqué de las cosas. O sea, todo acto o acción tenía una reacción y toda causa un efecto. De igual manera no se inventaron las matemáticas para hacer operaciones aritméticas, sino para poder hacer cálculos hacia el futuro y hacia el pasado. Y de igual manera esto influenciaba en la agricultura, ya que podían precisar los momentos para poder hacer las cosechas y para poder sobrevivir. Muchos nos preguntamos si el pensamiento filosófico de las culturas mesoamericanas influyen en la vida actual. Pues no influyen, ya que a la llegada de la conquista se perdieron las culturas mesoamericanas y por lo tanto su pensamiento filosófico. Y lo que actualmente se nos enseña o que se nos ha inculcado es la filosofía europea. De igual manera se están perdiendo los valores, se están transformando las costumbres y las tradiciones y de igual manera las normas de actuar. En lugar que México avance, está retrocediendo y esto repercute día a día.